Gloria a Dios, santo es el Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Buenos días, muy buenos días. Ok, ¿qué les parece si tomamos lugar, nos sentamos? Damos gracias al Señor nuevamente por esta bella mañana. Vamos a dar inicio con la parte del IBET. Amén. Bien, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien, buenos días nuevamente. Hoy tengo la bendición y el privilegio de compartirles sobre lo del Apocalipsis que venimos hablando. Hoy vamos a ver dos iglesias en particular, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. ¿Todos trajeron dónde anotar? Me dicen que les dé una instrucción que por favor anoten su nombre bien clarito en la lista para efectos del certificado, porque algunos escribimos muy mal. Me pongo de primero, ya me regañaron, ni mi nombre entendían. Muy bien, vamos a orar para iniciar con esta parte del IBET. ¿Qué tal si me acompaña? Ahí no está usted sentado, cierra sus ojos por favor y vamos a poner esto en manos del Rey. Señor amado, gracias por esta bella mañana. Gracias, Señor Jesús, porque si estamos aquí, Dios, es por tu bondad, amor y misericordia. Hoy dispuestos de todo corazón a aprender, Señor, a ser enriquecidos con el conocimiento en tu palabra, Dios, con este bello tema que estamos desarrollando durante este año, Dios, del Apocalipsis. Hoy queremos disponer nuestra mente y corazón a lo que quieres enseñarnos, a lo que nos quieres hablar, Padre. Desde ya, Espíritu de Dios, toma tu lugar en medio nuestro y que seas tú abriendo todo en nosotros para que sea sembrada tu palabra, Dios, y el día de mañana del fruto que tú así anhelas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 3, versos 3, 7 al 13. Bueno, lástima por la luz, se ve muy poco en las pantallas, pero ahí logramos ver algo. Vamos a leer lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén. Muy bien, vamos a iniciar esta parte de las últimas dos iglesias con respecto al mensaje que expresa el Señor Jesús a las 7 ya mencionadas, a las 5 anteriores ya mencionadas, hoy con las dos últimas. Muy bien, Filadelfia. Dice que Filadelfia está ubicada a unos 75 kilómetros al sur de Sardis, en Lidia, en una ciudad sujeta a terremotos. Fue una ciudad reconstruida por Tiberio después de un gran terremoto en el siglo XVII, o en el año 17, perdón, después de Cristo. Era una iglesia que tenía un lugar de ubicación estratégico, ya que se encontraba, se le decía la puerta, ya que estaba ubicada en un punto importante entre Misia, Lidia
y Frigia. Su lealtad al emperador por la ayuda era notoria, ya que las monedas llevaban su inscripción. Estamos con un pequeñito contexto histórico de lo que es la iglesia de Filadelfia, para entrar en materia de lo que es con el versículo. También dice que fue fundada por Átalo II, rey de Pérgamo, cuya lealtad a su hermano Eúmenes le ganó el epíteto de Filadelfia. En griego significa amigo del hermano. El significado de Filadelfia es amigo del hermano. En justa correspondencia, Eúmenes dio a la ciudad el nombre de afecto fraternal. Entonces, aprendemos hoy que Filadelfia significa afecto fraternal, para que lo tomen ahí entre sus notas. Sigue diciendo, Filadelfia era una pequeña ciudad de Atenas, conocida como la pequeña Atenas, con muchos templos, con muchos festejos paganos. Los creyentes de la ciudad tenían que contender contra la fuerte corriente pagana. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía. Al parecer, el segundo problema era tan severo como el primero. Luego tenemos que la iglesia de Filadelfia fue una de las iglesias que recibió menos reprensión de parte del Señor. No era una iglesia perfecta, porque como tal no existe. Amén. Dice ahí en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí vemos, iglesia, la importancia como el Señor señala a esta iglesia como una iglesia pequeña, una iglesia con poco poder. Leyendo un poquito de historia respecto de Filadelfia, encontraba que era una iglesia con pocos miembros, con pocos congregantes, pero a su vez Dios no la reprende por eso. Dios más bien la exalta. Dios no se fija en la cantidad o número de personas de una congregación, ¿verdad? Amén, sino en la fuerza que esa congregación pueda tener. Aún así Dios le dice, aunque tienes poca fuerza, pongo delante de ti una puerta que yo abro y nadie puede cerrar. Hoy creo que esa puerta se puede abrir frente a nosotros, en el nombre de Jesús. Sigue diciendo, en el caso de las otras iglesias de Apocalipsis, la descripción de Jesús se toma de la visión que Juan tuvo en el primer capítulo, pero la forma en que Jesús se presenta en la iglesia de Filadelfia se sale de todo marco con respecto a las cinco anteriores, que ya vimos. ¿Por qué? Porque en este caso se le conoce de una forma diferente o se le presenta de una forma diferente, y es donde dice en Apocalipsis 3:7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Tres sinónimos o tres adjetivos, que se le dan al Señor con respecto a su nombre en la iglesia de Filadelfia: el santo, el verdadero y la llave de David. Y vamos a hablar un poquito de estos tres términos por los próximos minutos. Literalmente, lo que es la iglesia lo que es el nombre el santo se refiere al griego agios, que quiere decir apartado. Agios, apartado. Además dice que Dios ha apartado a esta ciudad, o nos quiere apartar a usted y a mí, y Él se ha apartado y apartó a su Hijo Jesucristo de todo pecado. Uno que nunca se dejó contaminar, uno que no se dio a la contaminación del mundo, uno que no se dio a la celebración de otros dioses, como los dioses romanos y griegos, a los cuales sí había en el contexto de las iglesias del Apocalipsis. Lugares llenos de borracheras, llenos de fornicación. Nada de esto tiene algo que ver con el Dios santo y verdadero. Todos aquí sabemos que nuestro Dios es santo, y que ese santo quiere decir apartado, completamente puesto en otro lugar. Por eso Dios a usted y a mí nos dice: sean santos como yo soy santo. Apártense así como yo me aparté.
Ok, ahora seguimos viendo la parte de el verdadero. En medio de una sociedad politeísta, perdón, el Señor se proclama como el único Dios verdadero y digno de total confianza. Qué difícil para un contexto de las iglesias como lo era Filadelfia, poder llegar al punto de decir, tenemos un solo Dios, un solo Señor, el único y verdadero. Hoy podemos decir que tenemos dificultad en esto en cuanto a la sociedad, lo que influye el mundo o lo que quiere influir en el mundo en la iglesia. Se nos hablan de diversos dioses, diversas formas de llegar a la verdad, de alcanzar el camino. Y en el caso de Filadelfia, Dios le dice, por cuanto has guardado mi nombre. Filadelfia guardó el nombre del Señor, no se dio a dioses falsos, a ídolos. El verdadero Mesías, el Dios, el apóstol Juan lo explica de la siguiente manera en primera de Juan 5:20. Dice de la siguiente forma: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, el Hijo de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 lo describe de esa forma. Ahora, tercer punto. Él es el que tiene la llave de David. La llave, el que abre y ninguno cierra, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué me habla esta llave? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir Juan a través del Apocalipsis cuando dice que Él es el que tiene la llave? Dominio, control, poderío, decisión. Él es el que dice, y es lo que debería suceder en nuestras vidas, en nuestra iglesia, que Él sea el que diga, yo soy el que digo que entra, yo soy el que digo que sale, yo soy el que digo cuando cierro y cuando abro la puerta. Las llaves nos hablan de autoridad, no depende de Él, o sea, del Señor Jesucristo, y de nosotros como sus hijos. Debemos dejar de insistir en tratar de entrar por las puertas que Él ya cerró. Y debemos buscar y entrar por la puerta que Él nos ha abierto y que nadie puede cerrar. Filadelfia entendió esto. Filadelfia entendió que la puerta que Dios decía, esa puerta no es la que corresponde, iglesia. Ok, Padre, por esa puerta no vamos. Pero también entendieron que aquella que estaba abierta, nadie la podía cerrar. Y es un mensaje que quiero que quede claro hoy, esta mañana. Que hay puertas que ya Dios abrió. Hay que decirle, Señor, muéstrame esa puerta para entrar por esa puerta y que entremos sin temor, sin inseguridad, sin miedo, estando seguros que aunque a través de esa puerta haya dificultad, hayan circunstancias, nadie la va a cerrar. Amén. Porque Él es el que tiene la llave. Hay una cita, hay dos comentarios, uno sobre MacArthur que dice, Cristo tiene autoridad soberana para controlar la entrada al reino, con respecto a la llave de David. Y otro comentario de Bill H. Reeves dice, Cristo tiene la autoridad ideal de admitir o excluir. En Filadelfia, ellos entendieron que el único que decía que entraba y que salía era Jesucristo. Y el Señor se los reconoció. Ahora, características de la iglesia de Filadelfia. Como primer característica tenemos que era una iglesia con poca fuerza. Lo vemos en el verso 8. Las palabras del original griego, micros, es decir, pequeño, podemos comprender que era una iglesia que podía ser considerada pequeña en tamaño, en cantidad, número o en dignidad ante la sociedad. Pero nada de esto hizo que Filadelfia
echar atrás lo que Dios les había pedido. Micros, junto a la palabra griego, ejo, significa posees o posees. Es decir, esa iglesia pequeña poseía algo que Dios le había dado. Y eso es lo siguiente palabra, ejo, dunamis, que significa posees poder milagroso. El poder de hacer maravillas, como la comunidad cristiana El Faro. Gloria a Dios. Tenemos el poder para hacer maravillas, porque esto no solo es un estudio bíblico, hay que aplicarlo al día de hoy. Debe llevar una aplicación práctica para nuestras vidas. Y hoy en su corazón usted diga: yo tengo el poder para hacer maravillas, por cuanto tengo al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios santo, al que tiene la llave de David. Además, otra de las características es: tienes poca fuerza. Filadelfia tuvo la oportunidad frente a ella y supo lanzarse a la conquista de la victoria. Esto lo hacía una iglesia digna de ser elogiada por el Señor, pues no importa lo pequeño que seas o lo poca fuerza que tú tengas, si confías en el poder de la fuerza del Señor, vas a vencer. No te mires en el tamaño que tengas hoy, en el conocimiento que haya en ti hoy. Fíjate en el Dios que está a tu lado y el Dios que está en ti. Segundo, has guardado mi palabra. Otra gran característica que el Dios le resaltó. Y dice así: esta iglesia no calculó su fuerza humana, sino que contó con la fuerza divina de su Señor para guardar su palabra, la palabra de Dios, ser fieles y tener como convicción cada doctrina que les era enseñada por parte de los conocedores de ese momento, los que proclamaban la palabra. Es maravilloso ver este ejemplo, ver cómo la debilidad o pequeñez humana no limita a un hijo de Dios para buscar la fuerza que fluye de su palabra. Amén. Primero en Josué 1:8 dice claramente que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Hay poder en la palabra de Dios y por eso estamos invirtiendo cada domingo, cada mañana de domingo, un tiempo para compartir de su palabra y de conocimiento, y en este caso del Apocalipsis. Tercero, no has negado mi nombre. La expresión testifica de la fidelidad de esta iglesia, aún a pesar, escuche, de su debilidad y poca fuerza. No negaron el nombre del Señor. Era una iglesia que estaba oprimida por su contexto. Había idolatría, había mucho pecado a su alrededor. Estaban en medio de un lugar donde todo era pagano. Ellos se concentraron, se unieron como iglesia, estuvieron como en el Pentecostés, unánimes juntos. Amén. Hechos 2:1. Y tuvieron esa fuerza para guardar el nombre del Señor. Que usted y yo hoy, hermanos, salgamos con esa necesidad de que el nombre del Señor sea lo primero que la gente vea en nosotros. Que el nombre del Señor, donde estemos, sea reflejado a través de tu vida y de mi vida. Sigue diciendo su recompensa. El Señor promete un lugar y una posición. Y aquí lo vemos ahí en Apocalipsis, dice 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cuántos quieren ser columna en el templo del Señor? Por cuanto todos somos vencedores, dice su palabra, seremos columna en su templo. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué me enseñan estos versos, hermanos? Lo primero que hará el Señor será hacer a los fieles columnas en su templo. Hará que permanezcan ahí. Harán que su palabra permanezca en sus corazones. Hará que cada una de las cosas que Él ya proclamó se cumplan.
Eso está indicando una estabilidad en la iglesia de Filadelfia. Permanecía dentro del santuario de adoración de su Dios y dentro del mismo lugar santísimo. ¿Qué podemos aprender de acá? Que usted y yo debemos permanecer en el lugar santísimo. No debemos salirnos de ese lugar. Dios le señaló esto a la iglesia de Filadelfia: ustedes permanecen en mí, guardan mi nombre, no se alejan de mi doctrina, permanecen fieles en el camino que yo les he señalado. Y la expresión mi Dios, que habla en el verso 13, es una bella expresión que denota el hecho que por la grandeza del Dios que nos pertenece son todas las cosas. Ese Dios nuestro es el que nos dará por su gracia soberana todo lo que aquí se promete. Usted tiene promesa de Dios, hermano, hermana. Permanezca fiel. Permanezca fiel. Seamos como la iglesia de Filadelfia, que no hubo reprensión, aun cuando era pequeña y débil. Conclusión con respecto a Filadelfia: ¿cuál sería hoy la alabanza que usted y yo le vamos a levantar al Señor? Hermano, ¿estás aprovechando las oportunidades que Dios te da? La puerta sigue abierta. El cristiano fiel siempre va a salir victorioso. Sus enemigos caerán postrados a sus pies. Este es el cierre con respecto a la iglesia de Filadelfia. Dios lo dijo claro. Le dice a la iglesia de Filadelfia: si tú eres fiel, permaneces manteniendo mi nombre, no me sacas de tu casa, no me sacas de tu familia, no me sacas de tu corazón, no me sacas de tus decisiones, sino que haces de mí tu primer pilar y central, yo te voy a respaldar. Amén. Muy bien, vamos ahora con la iglesia de Laodicea. Y este es el mensaje que el Señor le dice a la iglesia en Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Laodicea, anteriormente conocida como Diospolis, ciudad de Zeus, es una ciudad del antiguo imperio seleucida, establecida en el 261 y el 245 a.C. por el rey Antíoco II, nombrada en honor a su esposa Laodice. Estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad turca de Deniz, cerca de la aldea de Equisar, en Asia Menor. Fue una ciudad muy próspera comercialmente, famosa por sus textiles, lana y algodón. Igualmente era el centro comercial y bancario clave. La cosmovisión de la ciudad fue muy influyente en la cosmovisión de la congregación de la iglesia. O sea, lo que pasaba afuera tenía que ver con lo que sucedía adentro. Significa pueblo, Laodicea, perdón, significa el juicio del pueblo, o según Cruden, un pueblo justo.
el mensaje dirigido a esta iglesia representa las escenas finales del tiempo de gracia, revela un plazo de juicio. ¿Quién es el remitente del mensaje? Vemos aquí que el remitente es Jesús. Dice así: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Así se presenta a esta iglesia él, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dice lo siguiente: el autor y el remitente de la iglesia de la Odisea es el Señor Jesucristo. Sin embargo, la descripción que hace de él mismo es la forma ideal y precisa que requería escuchar esta iglesia local. Ellos necesitaban primeramente comprender quién era Jesús. No lo tenían claro. No era algo que en ellos estuviera como lo tenemos hoy usted y yo, quién es Jesús en nuestra vida, para poder hacer una enmienda de su condición espiritual. Entonces, primero, Jesús se presenta como el amén. Significa así sea. Se utiliza por lo general para afirmar algo como cierto o para manifestar nuestra aprobación de algo, como lo de una oración o un mensaje bíblico. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 16 dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, primero Jesús se presenta como el amén, como diciendo: lo que yo digo, eso es. Yo soy el que pongo el punto final. Amén. Ese es el famoso amén que usted y yo decimos. Y tenemos que tener cuidado de no decirlo nada más como una respuesta de reflejo. Por ejemplo, hay pastores que a veces preguntan: ¿cuántos están dormidos? Amén. Porque ya la respuesta es como automática. Hay que entender que es bíblico, está en la palabra, lo acabamos de leer en Corintios. Es ponerle un punto final, un así sea Dios. Y él llegó a la iglesia de la Odisea a decirle: yo soy el que pongo hoy reglas en esta iglesia, porque me cansé, ya no quiero más lo que están haciendo. Se presenta como el testigo fiel y verdadero. Dice: Jesucristo es el testigo de la verdad, vino a un mundo para dar testimonio de verdad. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Jesús mismo atestigua de que es la verdad, que Él es el testigo fiel, que después de Él no hay otra palabra. Lo que Él dice, ahí termina, ahí empieza. Por eso Él dice: yo soy el alfa y soy la omega. Soy principio y soy final. Segundo, hay un reproche que Cristo le hace a esta iglesia y está en Apocalipsis 3:15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, qué palabras más fuertes. Que Dios nos libre de no andar en tibieza espiritual. Decide hoy ser un caliente en el Señor, estar con el fuego avivado. No te dejes enfriar tampoco, mucho menos caminar tibio. Tibieza espiritual. La tibieza espiritual de estos hermanos era tal que provocaba náuseas, asco, repugnancia al Señor. Los fríos espiritualmente son aquellas personas que no han obedecido el evangelio, aquellos que no se han convertido a Cristo, aquellos incrédulos del mundo. Los calientes son aquellos cristianos y cristianas que no solamente algún día fueron bautizados, sino que también son de un espíritu fervoroso, que están llenos de un entusiasmo por la causa de Cristo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bastantes. A través de su vida de obediencia dan muestra de su conversión y su genuina fe en el Señor. Una frase que usa mi esposa dice:
Algunos son cristianos, otros simplemente son convencidos. No seamos de los convencidos, que sabemos que hay un Dios, que hay un Señor, que hay alguien sobre nosotros, pero de ahí no me interesa más saber o conocer. Seamos cristianos, calientes, fervorosos, que andamos buscando apasionadamente su presencia. La tibieza es ser indiferente, ser desinteresado, apático, ser una persona que no quiere seguir los mandamientos del Señor, que le repugnan. Esta iglesia, la Odisea, tenía esta condición. Conocían del Señor, sabían sus mandatos, sabían lo que debían hacer, mas no le obedecían. Iban a sus templos, a sus congregaciones, pero al salir de ese lugar eran completamente otras personas. Ojalá fuese frío, dice también, o caliente, pero no tibio. Los fríos al menos son sinceros y no aparentan ser algo que en realidad no son. Los fríos tienen también más esperanza de cambiar. Lléguele usted a una persona que está fría en Cristo. Rápido está quebrantada por el Espíritu. Rápido está rendida a los pies del Señor. Rápido hay fruto de arrepentimiento. Pero háblele a un tibio. Siempre tiene un argumento. Siempre va a tener algo para discutirte. Ay, pero es que para mí no es así. A mí no me parece. Yo veré cuándo cambio. La verdad, el Señor no creo que venga muy pronto. Y como decía un hermano, tate que el Señor viene. Amén. La Odisea, una iglesia tibia, que tenía molesto al Señor. También decía el Señor, eran ricos, muy pobres. ¿Por qué? Porque su riqueza se basaba en lo que ellos hacían. Era una iglesia textilera, era una iglesia, una comunidad textilera, el lugar de la Odisea. Y el Señor decía, ustedes creen que son ricos y realmente son pobres. Hermanos, como dice Mateo 6, que nuestra riqueza no está en el mundo. Hagamos riquezas en el cielo y no en la tierra. Hay un remedio para su mal, dice el Señor acá. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y las vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice primero, compra oro. El oro representa aquella riqueza espiritual, aquella pureza del cielo, aquella condición de majestad, de estar a la diestra del Señor, de estar siempre con el fiel y el verdadero. Las vestiduras blancas, santidad. Esta gente en particular, ellos vestían unas túnicas negras. Curiosamente, también por su vestidura daban a entender lo que había dentro de ellos. Y el Señor les decía, quiten esas vestiduras negras, usen túnicas blancas. Pero les hablaba en forma espiritual, porque es por dentro donde debemos cambiar nuestras vestiduras. Amén. Y el colirio que les dice el Señor era un ungüento que ellos fabricaban, del cual se jactaban mucho, ya que era una de las pocas ciudades que tenía esta capacidad para crear este tipo de medicamentos antiinflamatorios para la ayuda de lo que eran los problemas de la vista. Les dice también el Señor, sé celoso y arrepiéntete. Dios llama a la Odisea y nos llama a nosotros esta mañana a ser celosos de Él, a ser celosos de su palabra, a ser celosos de su presencia, a cuidar lo que Él nos ha dado y a arrepentirnos. Y el Señor le hace a esta iglesia una invitación. He aquí, iglesia de la Odisea, iglesia del Faro, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. No sé cuántos aquí quieren cenar con el Señor. Yo lo quiero en mi mesa todos los días. Y usted, hermano, usted, hermana, qué rico cenar a la par del Rey, sentir su aroma, escuchar su voz. Eso es lo que le pedía a la iglesia de la Odisea. Y como conclusión viene la promesa al que venciere. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa al que venciere es lo que el Señor tiene para usted y para mí hoy. Iglesia, pensamos, no hay nada en este mundo creado en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que sea mayor al poder de nuestro Dios. Amén. Muy bien, que Dios me los bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes esta mañana. Espero que hayan tomado nota y bendiciones, iglesia.